Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 26 de febrero del año 2025. El día de hoy vamos a tener un conversatorio que lleva por título "Estamos formando a los médicos del futuro que necesitamos". Y este motivo de este conversatorio realmente es muy inquietante porque si bien tomamos en cuenta la pandemia del COVID hace 5 años, pues realmente el mundo cambió y nos dimos cuenta de todo lo que hemos dejado de hacer o que nos falta por hacer. En este conversatorio van a tomar parte la doctora Blanca Aurora Hernández Cruz, que es médica cirujana por la Universidad Villarrica, tiene maestría en educación por competencias por la Universidad del Valle de México, ex académica titular de asignatura también en la Universidad del Valle de México, al igual que fue directora de Ciencias de la Salud y directora nacional de Medicina y Odontología de la Universidad del Valle de México. Es una profesional de la salud con experiencia en dirección de programas de medicina y odontología y es líder de educación médica, diseñadora curricular e impulsora de propuestas innovadoras. También tengo el gusto de presentar al doctor Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez. El doctor Ramos es médico cirujano por la Universidad del Bosque en Colombia, es pediatra y neonatólogo, tiene diplomados en salud y en gestión de salud por la Universidad de La Sabana, es coordinador y asesor para América Latina de la clasificación de enfermedades neonatales, dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Es académico por el Ministerio de Salud Nacional de Colombia para programas de especialización en pediatría y neonatología a nivel nacional. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, es profesor titular de la Universidad del Bosque, es líder de investigaciones pediátricas en la Universidad del Bosque y director de programas de especialización en pediatría y neonatología en la Universidad del Bosque. También tengo el gusto de presentar al académico doctor Guillermo Janowski Reyes. El doctor Janowski es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, hizo especialidad de pediatría, cirugía pediátrica y una subespecialidad en cirugía laparoscópica en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan Menchaca. Tiene maestría en gestión de instituciones de salud, es doctorado en investigación clínica, es socio numerario de la Academia Mexicana de Cirugía, socio de la Academia Americana de Pediatría, miembro internacional de la Asociación de Cirujanos Pediátricos del Pacífico, cirujano pediatra del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, jefe de servicio de cirugía endoscópica pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara y actualmente jefe del servicio de cirugía pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Juan Antonio Alcalde. Y por último, también me da mucho gusto presentar al académico doctor Manuel Fernández Torrano. El doctor Fernández Torrano es egresado como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo pediatría en el Hospital Infantil de México, es responsable de la especialidad de pediatría en el Hospital Nieto Padrón en Villahermosa, Tabasco, fue fundador del posgrado en enfermería en la Universidad de Tabasco, fue jefe de prematuro, director del Hospital Nieto Padrón y director del Instituto de Seguridad Social de Tabasco. Es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, está certificado por la American Pediatrics Academy, tiene la medalla Rodolfo Nieto Padrón del Hospital del Niño, es una medalla al mérito médico por el gobierno del estado de Tabasco, y es coordinador es coordinador de bioética y comisionado de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico.
En fin, unas personalidades las que tenemos en este conversatorio y voy a iniciar por darle la palabra a mi querida amiga, la doctora Blanca Aurora Hernández Cruz. Adelante, Blanca. Me gustaría que iniciáramos, pues, cuál es la visión, cuál es el médico que necesitamos para el futuro. ¿Los estamos preparando? Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y yo creo que esta primera pregunta que planteas, Eduardo, es bastante interesante, porque pensar en cómo visualizamos que es el médico del mañana, pensar en el 2030, 2050, pues nos pondría a analizar diferentes retos en los que estaría enfrentándose en este momento para poder afrontar lo que pudiera suceder en un par de años. Entonces, antes de pensar en plantear cuál es el médico que necesitamos, me gustaría poner sobre la mesa cuáles son los retos y las necesidades que debe atender el médico hoy en su formación para que mañana esté preparado a lo que sea que se vaya a presentar. Obviamente no podemos predecir el futuro, pero sí podemos analizar cuáles son todas estas variables en la formación de un médico, de un especialista, para poder brindar una mejor atención el día de mañana. Y creo que toma muy buena cuenta el comentario que hiciste hace un momento relacionado a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, es un antes y un después de esta situación, hablando de términos académicos y de salud, y esto nos plantearía un primer reto, el reto generacional y social al que se enfrenta el médico en formación, donde vemos una brecha interesante entre cómo aprende quien está en la universidad en estos momentos, después de la pandemia, de haber vivido un tiempo de aislamiento académico, de aislamiento social, para posteriormente retomar su formación en este contexto, donde además las diferencias generacionales con sus académicos o sus maestros también son significativas. Entonces, podría ponerse como un primer reto y una necesidad de atender para poder hablar del médico del mañana. Un segundo reto desde mi perspectiva serían todos los cambios tecnológicos y digitales a los que se están enfrentando, no solamente en la actividad clínica, sino también en la formación académica desde sus primeras fases. Y esto va muy de la mano con el primer reto que mencionaba, estos retos generacionales donde también el individuo es influenciado por la tecnología y esto genera un cambio del estudiante en su primer año de formación o en su primer año de formación en la especialidad. Ya está documentado que al día de hoy las generaciones que por primera vez deciden estudiar medicina tienen un nivel de resiliencia mucho menor que generaciones de hace 10 o 15 años. ¿Y esto en qué significa? Hay una mayor tasa de deserción en los últimos 5 años documentados por la NUYES, por lo menos en nuestro país, que se ha acrecentado en los primeros 2 años, mucho mayor que en los últimos 10 años que nosotros hemos estudiado. ¿Y esto a qué se debe? A que el individuo en este momento también está enfrentando muchos cambios relacionados a la salud mental. Entonces tenemos ya aquí tres retos interesantes. Oye, ¿esto es de tu perrito? El reto social y generacional, el reto tecnológico y digital que se está enfrentando el estudiante y el reto propio del individuo que se enfrenta a esta vida académica que ha sido bastante disciplinaria y tradicional en los últimos 50 años en la formación médica en Latinoamérica. Y este punto creo que es bastante interesante porque por ahí mencionaba la OMS en algún momento la pandemia de la salud mental o de la falta de salud mental en las nuevas generaciones. ¿Cómo están enfrentando las universidades el que un estudiante que tiene pensamientos que pueden tener una derivación hacia la depresión, hacia la ansiedad, hacia el suicidio, en esta formación académica de medicina que no es la más dulce, digamos así, pero que debe desarrollar ciertos rasgos de personalidad para afrontarlo? ¿Cómo lo están enfrentando? Entonces, este tercer reto individual es muy importante. Pongo sobre la mesa un cuarto reto para que podamos ampliarlos más adelante, que serían estos contextuales o relacionados ahora a la cosmobiogenética que se ha puesto muy de moda en los últimos años en el ámbito educativo. Cómo el individuo que se forma entiende y respeta el contexto en el que se inserta. Mencionaba hace un momento el doctor Nicolás, y voy a tomar a colación su comentario, de esta dualidad de la falta de agua en su país. Hay mucha lluvia, pero hay falta de agua en casa. ¿Cómo el médico entonces entiende que estos cambios, que parte de esta cosmobiogenética, se van a estar presentando con mayor medida? ¿Qué pandemias habrá el día de mañana? ¿Cómo entenderá
que debe aceptar su entorno, respetarlo y propiciar una medicina clínica que permita una formación más allá de solamente prescribir un tratamiento o pensar en la enfermedad. Obviamente esto ya es algo que tiene muchos años que se ha puesto sobre la mesa en la vida académica, pero hoy por hoy cobra mucha mayor fuerza. Pondría un quinto reto sobre la mesa, que son todos los relacionados a el financiamiento y la institucionalización de la educación médica. ¿Qué presupuesto pone cada gobierno, tanto para la formación académica del médico como para el servicio en el cual también, en cierta medida, se va a formar? Porque nuestros estudiantes cursan un internado o un preparatorio que implica un servicio todavía formativo en un hospital de primero, segundo, tercer nivel, dependiendo del país en Latinoamérica en el que nos encontremos, pero de verdad estamos dándole los mejores recursos a este todavía médico en formación en este entorno donde no necesariamente cuenta con todos los insumos para ejercer una buena práctica clínica y sigue formándose. Además, cada institución, por lo menos en nuestro país, si hablamos del perfil del médico, en el año 2008 ANFEM describe para México el perfil de competencias del médico general. Es el momento ya en el 2025 en el que no hay alguna actualización, si bien ha habido adecuaciones, adendas, etcétera, no hay una actualización formal y un consenso relacionado a este primer aspecto. ¿Cómo es el médico que necesitamos? Y ahora estos retos nos llevan a cuál es el médico que nosotros proyectamos necesitar. Muy Esta amable. institucionalización, ya estoy por cerrar la lista. Institucionalización me lleva al último punto, que es finalmente toda la demanda que hay de salud y la dispersión geográfica de los propios servicios, por lo menos en nuestro país. La mayor cantidad de médicos y especialistas están concentrados en las grandes urbes. Sin embargo, la mayor demanda en salud está dispersa en las congregaciones más lejanas en la periferia. Con esto cerraría mi primera intervención, Eduardo, planteando retos y necesidades. Muy bien, muchas gracias. Muy amplio y cubriste casi todo. Entonces me obliga a dejarle un poco ahí la tarea a Nicolás Ramos acerca de que con esta pandemia del COVID, al menos en México, vimos que un fracaso en la atención primaria, porque tenemos enfermedades crónicas que hicieron vulnerables a algunos sectores de la población y tristemente en México tuvimos la mortalidad más elevada de personal médico y eso nos entristece porque lo primero que nos preguntaríamos es qué sabía el médico acerca de los cuidados que debe de tener para no infectarse. Estábamos acostumbrados a que en una enfermedad se ponía en cuarentena a los enfermos, pero no que se ponían a los sanos en cuarentena. Y entonces nos decían o preguntábamos cuánto hemos dejado de hacer o nos ha faltado de lo que enseñamos en las escuelas de medicina y que vimos este gran fracaso de la atención primaria en la pandemia del COVID. Entonces, ¿cuál es tu visión, Nicolás, tomando en cuenta que tú eres colombiano, resides en Colombia y posiblemente, a pesar de que tenemos problemas comunes, pues hay ciertas diferencias? Adelante, Nicolás. Bueno, buenas noches a todos. No sé, doctor, muchas gracias. O sea, digamos que en Colombia manejamos un tema un poquito, digámoslo, un poco distinto por el tema de pues, digamos, de gobierno. O sea, aquí tenemos digamos, dos tipos digamos, de facultades de medicina, las facultades públicas y las facultades privadas. Tenemos, en Colombia hay cerca de, digamos, 60 facultades de medicina, 60, para un país de 50 millones de no mucha gente y es muchas facultades de medicina, tenemos una cantidad de médicos, pero ahí todo falta de médicos. El problema es que aquí cada facultad, digamos, tiene la autonomía de crear sus médicos como quiera su currículum. No tenemos un currículo. ¿Sí me están oyendo? Creo que no me... ¿Sí se me escucha, doctor? Sí, se escucha bien. Sí, Sí. perfectamente. Vea, tenemos cada facultad de medicina, digamos, las universidades de Colombia no tienen un currículo único mínimo de medicina. Cada facultad de medicina arma su currículo como, digamos, como quiera. Entonces no tenemos un programa unificado para médicos de Colombia. Si yo tengo un médico en la costa nuestra, digamos en Cartagena, Santa Marta, en la costa, ese médico es diferente al médico que tenemos en Bogotá. Por ejemplo, el dengue, que hablamos de dengue, el médico que se forma en Bogotá, en mi universidad, por ejemplo,
no le damos clases de dengue. Pues sí, se le damos, pero muy poquito porque en Bogotá, teóricamente, no tenemos dengue. Entonces, el dengue pues lo ven los médicos del interior o médicos de la costa, lo cual es algo erróneo porque pues el médico debe ser integral para todo el país. Cuando nuestro médico se gradúa en Bogotá y viaja a trabajar en la costa o en el interior, le toca ponerse a estudiar todas las patologías que aquí no enseñamos. Es decir, estamos creando unos médicos con una visión, digamos, distinta a lo que el país requiere. Porque, por ejemplo, es más, se forman digamos, en hospitales de cuarto nivel, en patologías muy complejas, de hecho lo hemos como dirigido por temas de currículum a que sean formados en Tu alta complejidad. micrófono, Nicolás, no te escuchas. ¿Aló? ¿Se me fue? Aquí ya. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Se me escucha por acá? No. Vete a ver. Yo sí te escucho. Yo también lo escucho. También ¿Ahí, yo ahí se también me lo Yo escucho. escucha? también Ahí le parece escucho que ya está. claramente. Ya. Bueno, o sea, decía que en Bogotá tenemos facultades de medicina pública y privada. Entonces, las facultades de medicina de Colombia no tienen, digamos, un currículum único para el país. Cada facultad de medicina arma su currículum, pues, digamos, es autonomía de la universidad, armar el currículum que quiera. Hay universidades que sacan médicos digamos, médicos con la dirección de investigación, hay médicos para trabajar, digamos, en cuarto nivel, hay médicos son formados para, digamos, distintas cosas que el país no requiere. Por ejemplo, atención primaria en nuestra facultad de medicina sea, pero en muy bajo, de hecho, en la lucha hoy en día que hagamos un currículo para atención primaria, volver a la base de la medicina, la simología, la fisiología, pero nuestros médicos eran expertos en oncología, en cuidado intensivo pediátrico, en temas de alto nivel, y pues, o sea, hablo de nuestros pediatras, pero digamos de médicos generales, igual pasa lo mismo, que el médico bueno, se forma en cuarto nivel y sale a trabajar en primer nivel, donde nunca ha aprendido a formular, por ejemplo, una vacuna, no ha aprendido a hacer un tema de educar en lactancia materna, o sea que tenemos formando un médico un poco, digámoslo, un poco desubicado de la realidad nacional. Hoy en día hemos trabajado con el ministerio para que tratar de hacer un currículum mínimo, que todos los médicos de Colombia tengan un mínimo de currículum y pueden ejercer en los hospitales públicos y privados de igual forma. Pero ¿qué pasa? Cuando el médico nuestro llega a trabajar en un hospital público o privado, encuentra el puesto ocupado por un médico de otro país, del vecino país. Entonces tenemos el problema ahora que nuestros médicos de Colombia están siendo, digamos, desplazados por médicos de otras facultades de medicina, de otras universidades, donde tienen un currículo distinto al país, exactamente Venezuela. Entonces aquí tenemos una lucha por todos lados a nivel de gobierno, a nivel de facultades de medicina, a nivel de los médicos. De todos modos, nuestros médicos creemos que les falta volver a la parte humanística, a la parte ética, la parte de que sea una medicina, pues digamos, basada en el paciente, no tanto en la enfermedad, porque hoy en día nuestros médicos son expertos en tratar enfermedades, pero la parte, digamos, por ejemplo, la poricultura, el niño sano, la atención primaria, se ha quedado un poco corta. Creemos que este año entrante, con este cambio de nuestro gobierno, si hay cambio a nivel del Ministerio de Salud y todo, haremos un trabajo para que los currículos de pediatría lleguemos a un currículo único mínimo. Y ya estamos hablando aquí con el grupo de facultades de medicina, que se llama SCOFAME, nuestro grupo que nos rige en Colombia, armando un documento para que tengamos un currículo mínimo, a menos en los primeros 4 semestres de medicina, que todos tengamos lo mismo, lo mínimo. Y también está llegando al punto en que cuando nuestros médicos generales salen a trabajar, no encuentran, digamos, dónde aplicar lo que han aprendido, porque los trabajos que están dando en estos momentos son los hospitales increíbles de cuarto nivel, cuando la patología máxima y tenemos mayor niños sanos en las comunidades, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, donde el médico no quiere ir, porque ese médico ya no encuentra pues un apoyo para su educación, para su familia, no encuentra una seguridad. Hoy día acá la seguridad en el país está un poco complicada. Si yo mando un médico general hacia rural, hoy en día, al Catatumbo, al Putumayo, a Chocó, se expone a problemas de seguridad. Entonces, todo eso ha implicado que los médicos nuestros busquen quedarse más en Bogotá y en áreas muy localizadas. En Bogotá tenemos áreas donde hay por cada cuadra 10 médicos, es una locura. Y tenemos áreas donde no hay un médico, como en La Guajira, como en otras áreas de Colombia, que faltan médicos, pero el médico no se da porque simplemente no estamos seguros. Y en sí los médicos, pues sí los hemos formado, digamos, para un país que no es Colombia. Los hemos formado para que el médico salga a otros países porque nosotros creemos que el médico debe buscar su buen futuro. Pero siendo uno lógico, como si uno fuera gobierno, tocaría darle muy duro al tema de atención primaria, al tema de humanístico, al tema de formarlo para prevenir enfermedades, para promocionar la salud
no para curar enfermos, pero aquí nuestros médicos lo estamos formando un poco, digámoslo, a través de lo que se requiere el país. Pero es un tema de gobierno, es un tema de currículum, es un tema de incluir las mismas patologías que el médico nuestro general es experto en las patologías son patologías que, si uno mira nuestra epidemiología, nuestra mortalidad, no coincide mucho con lo que enseñamos en la Facultad de Medicina. Por ejemplo, uno habla de lactancia materna. Fíjate que en la Facultad de Medicina pueden dar 1 o 2 horas en la carrera de lactancia materna, lo cual se hace una locura porque nosotros, como médico general, no experto en lactancia materna. Hoy en día acá, por ejemplo, nos han invadido los famosos coaching de nutrición, de vacunas, de deporte. Son personas que no son médicos, que dan asesoría a las mamás en lactancia materna, en vacunación, en nutrición, en todo lo que es la pediatría general, porque simplemente nosotros hemos descuidado esa parte y la hemos dejado que la tomen otras personas. Hoy en día estamos acá invadidos de los coaching, coaching de sueño, coaching de vacunas, etcétera. Entonces creemos que si el médico no recupera eso y la universidad no hace un programa, un currículo nuevo y vuelve los ojos a atención primaria en salud, simplemente estamos sacando médicos para formular y para remitir a especialistas y nuestros médicos quieren cada día más buscar una especialidad médica. Ellos son felices en hacer cuidado intensivo, les encanta la cirugía, la neurocirugía, pero son pocos los que quieren quedarse como médico general. El que se queda como médico general es aquel que no pasó a un programa de posgrado, porque pues no tuvo el examen, no tuvo el puntaje. Pero nuestros médicos todos quieren hacer la especialidad porque también se les paga un poquito más. O sea que hay como una distorsión en la formación médica y eso viene desde el alto gobierno. Entonces, queremos que el país vuelva a formar médicos para un país donde quiera atención primaria en salud, donde le quiere la parte humanística, la parte, digamos, de que sea un currículum nuevo. Pero yo pienso que a menos en Colombia, mover un currículum es más fácil mover, digamos, un cementerio que un currículum. Porque aquí para nosotros modificar nuestros currículums, nos toca pedir permiso al ministerio. Entonces, para poder que el ministerio nos apruebe un cambio curricular, nos toca hacer una serie de trámites, documentos, papeles, y eso demora años. O sea que tenemos currículums de hace 10, 15 años sin poder actualizarlo un poquito. Por ejemplo, yo quería ponerle a mi pediatría una nueva asignatura y para poderla modificar me toca hacer una cantidad de documentos. Entonces eso, pues a veces uno pues, a mí se queda quietico y no modifica nada porque es más complicado. Pero así todo, pues nuestros médicos están trabajando en el país, pero sí están con unas deficiencias importantes en la parte, digamos, en la parte humanística, en la parte de atención primaria en salud, en la parte digamos, de vacunación, de lactancia materna. Y hoy en día estamos acá todo el problema de las enfermedades reemergentes, lo que vamos con el dengue, estas enfermedades que han vuelto por el cambio climático, y nosotros no las estamos enseñando como debe ser. Entonces, creo que hay que volver, es un campo donde hay que volver, es un reto, volver a que los médicos entiendan estas enfermedades, las conozca bien, porque es la patología colombiana de punta, pero enseñamos otras patologías que no son las que estamos viendo en el día a día. O sea, tenemos una distorsión en cuanto al currículum y lo que el médico ejerce a nivel de la consulta digamos, de primer nivel o hospitalaria. Eso más o menos así como en grandes rasgos. Como le contaba, tenemos facultades públicas y privadas. Y entonces llega la lucha entre la pública y la privada, porque la pública la pública, ahí viene otro problema. En las públicas tenemos también facultades de medicina que pertenecen a las EPS. O sea, hay unas facultades de medicina que son propiedad de las EPS, o sea, de la aseguradora en salud. Entonces, esos médicos de esas universidades tienen un currículum que ha sido adaptado para la EPS, o sea que es peor todavía porque sale a formular lo que formula esta EPS. Entonces, tenemos una cantidad digamos, de médicos con distintas visiones, porque una enseña en la pública, en la privada, en la EPS, en fin, nos falta tener un currículo más o menos unificado en todas las facultades. Eso yo creo como para hacer algún marco general de nuestro problema en este momento. Comentaría eso por ahora. Así. Muy amable, Nicolás. Pues veo que tenemos problemas comunes en algunas áreas. Vemos que tenemos una gran cantidad de escuelas de medicina que enseñan de manera diferente cada uno de ellos. Y no tenemos las herramientas de evaluación, excepto en México, el examen del ERNAR, o sea, los aspirantes para hacer una especialidad médica. Y a partir de la pandemia, en otros países se plantearon cómo queremos formar médicos de primer contacto
si los llevamos a los hospitales a aprender medicina, donde hay puro enfermo? Entonces, pues aprenden a ver enfermos, aprenden a ver especialistas y quieren ser como ellos. Deberíamos a lo mejor de cambiar esa visión y quiero cederle la palabra a mi colega y amigo y académico Guillermo Llanosky. ¿Cuál es tu visión, Guillermo, de el médico que México necesita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy interesantes los comentarios de quienes me precedieron en el uso de la voz. Me parece que se han tocado desde una perspectiva muy general y global lo que la doctora Blanca ha mencionado, muy puntual, estoy muy de acuerdo. Y también lo que comentó nuestro compañero que me precedió en relación a lo que pasa con ellos en Colombia. Yo quisiera abordarlo desde un ámbito de la detección, de la detección de la problemática, desde el ámbito como lo vemos en la Universidad de Guadalajara. La universidad es la segunda universidad pública más importante del país por su número de carreras que oferta y por el número de alumnos que tiene. Y hemos encontrado con el paso de los años el tratar de buscar un enfoque de equidad en la educación para que los muchachos de zonas rurales, los muchachos, a pesar de que en el modelo de nosotros hubo una dispersión de las centros universitarios al interior de todo el estado. Es decir, no tiene que viajar el muchacho a la ciudad para educarse, sino que más bien la universidad se dispersó. Hay deficiencias en la formación académica y práctica de los docentes, y creo que esto es compartido a nivel nacional, porque, por ejemplo, muchos de ellos son más bien excelentes profesionistas en lo disciplinar. Por ejemplo, un pediatra, excelente pediatra, pero pocas veces tienen formación docente. Entonces, el muchacho de las generaciones actuales requiere mucho la capacitación docente y no solo en la disciplina, sino también en la forma de cómo va a aprender. Y hablemos también vinculado a esto, la inteligencia artificial, esos famosos chat bot especializados, ¿no? Que los muchachos los agarran ahora, le alimentan 5 o 6 libros, usan un lenguaje ad hoc y ya se está convirtiendo en el tutor del docente. Y peligroso porque luego este tutor se puede convertir en el psicólogo, ¿no? Del alumno, ¿no? Y cuidar el tema de su salud mental, ¿no? Que luego viene a ser como parte del refrito de lo que estamos hablando, ¿no? Y todo parte de la falta de la formación docente, ¿no? Acceso limitado también del muchacho, independientemente del modelo, ANFEM en México los establece todos por competencias profesionales, ¿sí? Entonces ANFEM evalúa competencias y te van y te miden, pero el muchacho al terminar tiene poca posibilidad de entrar a una residencia médica, ¿sí? Si bien en el sexenio anterior se duplicó el número de espacios para las residencias médicas, siguen siendo pocos. Entonces, siguen siendo pocos espacios. El docente también para preparar, para dar capacitación, tiene poco incentivo laboral y condiciones laborales no óptimas. Entonces, eso también viene a ser un problema, ¿no? Un problema importante. Luego, la falta de equidad y de distribución de los médicos. Un gran problema es el servicio social. O el servicio social profesional. La mayoría de los muchachos ya no quieren salir por temas de seguridad y los programas de primer nivel de los sistemas de salud estatales están enfocados en que son sostenidos por pasantes. Entonces, eso complica mucho la parte asistencial y la formativa del muchacho en el campo clínico. Entonces, nuestro perfil de egreso, ¿con qué se está midiendo? Con el ENAR, ¿no? El indicador incluso se publica, ¿no? Las mejores facultades de donde salen los muchachos mejor promediados en ENAR son fulana, mengana y perengana. Entonces, el modelo tiene que ser medido en función de la región del México, porque somos muchos Méxicos, no es un solo México. Hay un programa de CONACYT que se llama Delfín, con esto quiero cerrar, y yo tuve la oportunidad de recibir 10 alumnos, lo hago cada año, y
y lo hago a propósito, agarro del sur del país, agarro del centro, agarro del norte y agarro de la zona occidente. Y sus modelos del plan de estudios son similares pero tan diferentes, a la hora de cómo se lleva a la práctica, que la verdad, llama la atención. Lo platico desde el ámbito de quién soy y cómo lo veo. Entonces, esos son mis comentarios. Muy amable, Guillermo, y muy interesante. Además, has abierto una puerta inmensa para los comentarios. Y quiero cederle la palabra a- al académico doctor Manuel Fernández Torrano, pero yo creo que no hemos tocado la personalidad del chico, que creo que ha cambiado, cómo éramos algunos de nosotros como estudiantes hace 50 o 60 años y cómo son los estudiantes actualmente. Hay algunas escuelas de medicina que trabajan exclusivamente de lunes a viernes, lo cual me llama mucho la atención. Ese es horario inglés. Y yo estuve acostumbrado en mi formación en que cualquier día de la semana se podía estudiar y se podían tener actividades. Posiblemente eso haya influido para tener una visión diferente o actualmente con la forma de vivir de la juventud, de los chicos que vienen arrastrando una educación de la escuela primaria, que la escuela secundaria, después la preparatoria, y que son tan diferentes también, llegan a una escuela de medicina donde en algunos sitios son aceptados simplemente porque paguen una matrícula, en otros que tienen que hacer un examen de selección y es muy difícil que queden y empiezan a buscar opciones que les acomoden. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Manuel, desde tu punto de vista con respecto al médico que necesitamos para el futuro en México? Y en Latinoamérica, diría yo, por lo que estoy viendo. Bueno, ¿qué les dijera? Me da mucho gusto oír a la doctora, a la primera compañera que nos hizo favor de platicar. Y bueno, quiero decirles que yo tenía una presentación pero siempre sucede que no puedo pasar los cuadros, pero a ver, yo tengo la desgracia de que después de haber hecho pediatría en el Hospital Infantil de México, colaboré ahí como agregado a los cursos ¿cómo se llama?, de tutelares de pediatría. Estos cursos eran para médicos generales que no habían podido pasar el examen para entrar al hospital ni a otros hospitales para ser pediatras. De tal manera de que ahí yo empecé la enseñanza en el nivel de especialidad. Y eso es complicado porque terminé platicando o enseñando medicina en las escuelas de medicina de ingreso. Y esto siempre me... Pero fue la señal del doctor, Creo creo. que, creo que esta Ya. mala señal de Manuel, eh, en lo que se restablece la señal de Manuel, creo Ahorita que escuché. ahí está mal tu sonido, Manuel, por si me escuchas. Creo que tu internet está intermitente o no tiene señal. ¿Puedes checar eso? Bueno, uno de los puntos que mencionó Guillermo Janowski es las herramientas de evaluación. Y algunas personas, me parece que en Canadá tienen un modelo en el que en una universidad enseñan medicina para lo que ellos tienen la necesidad. Me voy a explicar. Los médicos los mandan en una especie de trailers gigantescos Ya para... me, Ahí, me bien. escuchan. Sí, adelante, Manuel. Miren,
Entonces, ¿qué es lo que un joven estudiante decide que va a ser cuando vaya a la universidad? Médico, ¿por qué quiere ser médico? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Y cuáles son las expectativas de tipo social que tiene, familiar y social? Y entonces, ¿qué universidad? Yo estoy de acuerdo con el doctor de Colombia, que hay una gran cantidad de universidades y de escuelas de medicina y que cada universidad tiene un consejo técnico, igual que las universidades en México, que decide cuál es la razón de su enseñanza. De tal manera de que yo encuentro ahí el primer gran problema. Yo me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí después hice pediatría dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y después fui director de un hospital que creé de pediatría y ahí entré como maestro de posgrado en pediatría y ahí tuvimos, doctor Ramos, como a 10 muchachos colombianos haciendo pediatría, hace 46 años, 44 años. Es decir, el otro problema que a mí me parece importante es quiénes son los maestros o los docentes. Yo, al revés del doctor Janowski, pensaba igual que el doctor Janowski que los docentes eran los que eran mejores tutores y no los maestros. No, no, es al revés. Los docentes no tienen una capacitación para enseñar. Y una de las ventajas que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México es que tiene una... sí se oye? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Sí, Es que Sí. tiene un departamento de capacitación tecnológica de las materias de los maestros que dan desde las materias duras que son de primer año hasta las materias blandas que son en los campos clínicos. Y ahí viene un gran problema. Hay algunos compañeros médicos que necesitan ganar 60,000 pesos mensuales y trabajan en instituciones y además dan una cátedra, pero dan la cátedra porque son médicos o porque son pediatras o porque son neumólogos, pero no tienen la tecnología de enseñar. No hay, no se formaron como tal y ha sido una rémora que ha venido desde hace muchos años en el país generando problemas muy importantes. De tal manera de que después, qué es lo que el médico que está en los últimos 20 años en este país, se ha empezado a ingresar los simuladores? Los simuladores que son computadoras que hacen y determinan en un momento dado un problema de shock y polémico y hay una serie de equipos y los maestros y te dan clases de eso y después te examinan para eso y la Universidad de Hidalgo en Pachuca tiene su capacitación de esa manera y además tiene su examen final de esa manera, de tal manera que no hay forma de salirse de ese plan. Yo creo que los simuladores son buenos en el sentido de que no hay campos clínicos ya en México. No hay campos clínicos porque, así como decía el doctor Ramos, y seguramente el doctor Janowski también lo debe de padecer, hay tantas universidades que después, que en el tercero, cuarto y quinto año que los muchachos tienen que ir a prepararse en los hospitales, ya no hay espacio, porque hay internos de pregrado, hay médicos siendo residentes, y entonces llegan los muchachos a hacer prácticas en los campos clínicos y es una barbaridad. Un médico puede pasar visita con 35 o 40 personas atrás de él y nadie ve nada, y el mismo paciente se molesta y dice, ¿saben qué? Déjenme en paz. Y de tal manera que esto es cierto. Y ahí viene, pues, yo creo, quiero hacer un paréntesis, que en el COVID los médicos que se capacitaron con esta tecnología de simuladores fueron un factor fundamental para los médicos que estaban en hospitales que no tenían contacto ni con ventiladores, ni con monitores, ni con bombas de infusión continua. Y estos jóvenes llegaron con esa enseñanza que le dieron en sus facultades
con los simuladores famosos. Yo siento que, por ejemplo, en otorrino, si yo quiero, si somos 20 alumnos o 40 alumnos y le pongo un otoscopio a un señor que tiene una micosis en el conducto auditivo, al tercero dicen, no quiero más. Son 40 alumnos que tienen que ver el oído. Y no se ve y entonces no se sabe. Lo que no se ve y no se estudia, no se sabe. Bueno, ahora eso tiene una justificación con los simuladores. Uno puede tener unas filminas de toda la patología del conducto auditivo y es cosa de sentarse y ver y ver y ver y ver y ver. Y eso mismo es útil para la dermatología, ver y ver, porque cuando no hay enfermedades dermatológicas en tu área de donde vives, pues entonces no conoces otro tipo de problemas. Bueno, y después viene lo que es el Instituto Nacional de Cardiología, Oncología y el Hospital Infantil de México tienen este programa de tutelares. El de oncología para hacer diagnósticos de primer contacto de cáncer de mama o próstata, y entonces en esas áreas el médico que no es especial, no es oncólogo, este señor, este doctor, es el referente en esa área de los médicos generales que pueden consultar con él y decir, y después llevar al nivel siguiente de un oncólogo. Lo igual es con los jóvenes que tomaron ese curso tutelar en nutrición para la cuestión de diabetes mellitus tipo 2 o problemas también de retinopatía diabética. Y esto es muy importante. Bueno, y en pediatría también, o sea, no hay suficientes pediatras y estos pediatras tutelares pagan cursos de 1 año y hay veces que hasta de 2 años para poder tener un nivel superior. De pronto se complica uno la vida porque cuando uno va a buscar trabajo en cualquier institución de la seguridad social o privado, que lo primero que te dice ¿es usted alergólogo pediatra? ¿Es usted intensivista pediatra? No. ¿Es usted neonatólogo? No. Pero no es usted neonatólogo, pero hoy le toca ir a la sala de expulsión. Y ahí tiene usted que recuperar a los pacientes que tienen problemas. Y en ese sentido, ¿qué es un pediatra de primer nivel? O sea, realmente una cosa es estar en el campo y ver las cosas, ver la patología que no es lo mismo en un país tan grande como México o como Colombia, no es lo mismo una cosa que otra. Es bastante diferente. Y ahí es donde entra una clase que casi ningún médico le gusta, que es la epidemiología. Es decir, los muchachos que están en la escuela no les preocupa qué es, si hay tal cual cosa o cual cosa, otra enfermedad en diferentes estados del país. Y esto es un problema grave. Ahora, esto, y de ahí va drenándose a las subespecialidades, a las especialidades. Pero a mí me pasó algo que quiero contar para terminar, que recién egresado me contraté en un hospital en La Perla, en Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, en ese hospital los médicos adscritos, pediatras, teníamos que hacer guardia cada tercer día, casi como residente. Y yo estaba enloquecido con eso, pero bueno, había que hacerlo, había que comer. Y entonces la primera guardia tocan la puerta, un residente y me dice, doctor, quiero que vea usted, hay 3 niños quemados. Yo en ese momento me quise morir, porque en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, se forman internistas en pediatría. No sé, nosotros allí nunca vimos un quemado, nunca vimos nada de eso, no sabía yo de eso. Lo que hice es mi Harry Lane Handbook, que era el misario que teníamos todos, y buscar el esquema de Galveston para determinar si el esquema de hidratación era adecuado en función a la evaluación que ya se había hecho. Pero entonces, y para que el doctor Ramos no se sienta mal, yo como comisionado de conciliación y arbitraje médico de Tabasco, he tenido casos en donde un pediatra, neonatólogo, va a atender a una señora con un parto gemelar que sabe que es gemelar,
que solamente tiene una unidad de cuidados intensivos neonatales y a la hora de sacar los niños de uno 400 y uno 500, se voltea y le dice al papá, ¿a cuál salvamos? Entonces, ¿de qué le sirve a ese señor haber hecho una subespecialidad? ¿Por qué le quitó el lugar a otra gente que sí tiene capacidad para poder? Y entonces, la ética es verdaderamente fundamental, la decía la doctora Hernández, lo decía el doctor Ramos, lo vio el doctor Janowski. Ética, ética, ética. No es posible nada más dinero, dinero, dinero. Está bien el dinero, hay que comer, pero ¿cómo justificas que un señor tenga que decidir qué hijo vive y qué hijo no vive? Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Bueno, Bien. esta primera fase ha estado muy nutrida, muchas ideas, muchos conceptos, algunos de ellos muy novedosos y difíciles de manejar. Aquí hay un comentario que me parece muy oportuno, porque dicen que las escuelas de medicina están más dedicadas a enseñar enfermedades que promover la salud. Esa es una. Que no tienen campos de actuación para sanos, sino que los mandan a hospitales a ver enfermos. Y en la educación de posgrado, pues no hay ni que buscarle. Es difícilmente ven sanos, sino que solamente ven enfermos. Sin embargo, el médico formado en una especialidad en un hospital gana dinero en un consultorio viendo la mayoría de los niños sanos y no enfermos. Entonces, hay como que una incongruencia de eso. Hace 4 años, en Médicos Unidos, planteamos la necesidad, como en España, de hacer una especialidad de pediatría que fuera pediatría extrahospitalaria. ¿Eso qué quiere decir? Un pediatra o un médico que se va a adiestrar a ver niños exclusivamente fuera de lo que es un hospital, en el primer contacto de atención. Y el médico formado en el hospital, bueno, pues ese es el médico que conocemos como pediatra, que aprendió durante el tiempo de la residencia a resolver los problemas que se le presentaban y que aprendió bastante bien las tendencias y toda esta serie de cosas. Hay muchos comentarios, pero para ahorrar un poco de tiempo, quisiera pedirle a la doctora Blanca Aurora Hernández, más específicamente porque hay mucha inquietud con lo de la cosmobiogenética. Y creo que está muy ad hoc como término moderno, que tiene que ver con muchos padecimientos que tienen influencia epigenética y muy relacionada con el cambio climático. Si nos quieres ampliar ahí, Blanca Aurora. Sí, justo estaba comentando en el chat por una inquietud del doctor Juan Héctor, que básicamente cuando nosotros hablamos de la transdisciplinariedad como una forma de plantear un rediseño curricular, podemos tomar conceptos como la cosmobiogenética para entender estas primeras fases de formación que van a facilitar una integración básico-clínica, propiciando aplicaciones clínicas desde las primeras fases de formación. Mencionaban respecto a farmacología, donde solamente la aplicación clínica la veríamos ya en la práctica cuando están haciendo visitas de campo clínico o en el internado médico. Mencionaba que difiere un poco de esta visión porque precisamente entender al ser desde el funcionamiento de lo correcto, de lo sano, para poder entender por qué caemos en este desequilibrio que nos lleva a la enfermedad y entender desde estas primeras fases de formación muy básicas cómo la aplicación farmacéutica puede tener lugar en estos primeros espacios. La cosmobiogenética precisamente facilita en el ámbito educativo la integración de estos conceptos para hacer un equilibrio entre la educación y la práctica clínica. Entonces, un concepto no es nuevo, tiene varios años que se ha estado trabajando desde diferentes concepciones y específicamente en Latinoamérica donde más se ha utilizado es en Perú y un poco en Colombia. Sin embargo, no ha profundizado mucho en educación superior, sobre todo se ha quedado en las primeras fases. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a este sesgo de la profesionalización que lleva en los últimos años nos lleva a ser cada vez más específicos la formación de los médicos. Entonces, de manera muy sintética, sí lo podría comentar. Muy bien, muy amable, muchas gracias por la explicación. Desde hace generaciones de médicos, hace mucha,
Siempre la gente, los pacientes han creído que el médico tiene un gran conocimiento acerca de la nutrición, por ejemplo. Y menciono esto porque tenemos graves problemas de malnutrición y ahora tenemos problemas por ser tanta gente que no tienen la misma biodisponibilidad los alimentos como los conocíamos hace 50 o 60 años y, y ahora están muy de moda los suplementos y las dietas para el deportista, para para el otro. Y me comentan aquí si no es un reflejo de la falta de preparación del médico para vigilar lo que es crecimiento y desarrollo, porque ahí es donde se gesta todo, y que está en relación a la forma de vivir y la filosofía y la forma de las familias actuales que ya hay de muchos tipos, ¿no? Antiguamente el papá era el que era el proveedor, el que iba a trabajar, la mamá educaba a los hijos y se encargaba de la casa, pero ahora ambos padres trabajan y también hay una nueva modificación de padres que son del mismo género y que también tienen visiones diferentes de una dinámica de familia. Entonces, se vuelve muy complejo esto. ¿Dónde está la participación del médico que egresa de una escuela de medicina y que se va a enfrentar a esto? ¿Qué conocimientos tiene de nutrición? Por ahí mencionaba, creo que Manuel, acerca de la capacitación al seno materno, que sigue faltando. No hay información de lo que es la cartilla de salud. En México, el médico que egresa de la escuela de medicina ni siquiera la conoce. Y ahí es una herramienta, un recurso muy importante de promoción de la salud, vigilancia del estado de salud, y creo que no aprovechamos esas herramientas. Estamos como que muy dispersos en las escuelas de medicina, al menos de lo que yo conozco. Hay médicos sobresalientes que quieren dar un curso de cardiología, ¿verdad? Y a lo mejor no es tan importante. A lo mejor en la escuela de medicina necesitarían enseñarle cuáles son los ruidos cardíacos normales y lo que no sea normal, detectarlo. Yo creo que sí hay mucho por hacer. Aquí también mencionan otro comentario muy interesante que deberían de mandar en las escuelas de medicina a las escuelas, a los estudiantes de medicina a las escuelas, a hacer encuestas, a estar examinando a gente que supuestamente está sana y detectar tempranamente los que no lo están. En fin, hay muchos comentarios de esto. Quiero cederle la palabra a Nicolás Ramos, nuestro colega. O sea, o sea, digamos que definitivamente nos toca a todo nivel, mucho en las facultades de medicina, nos toca hacer un cambio curricular urgente porque estamos haciendo médicos para otro tipo de país, para otro tipo de momento pues, actual. Por ejemplo, nosotros aquí en Bogotá, en la Búsqueda, estamos trabajando un documento, como dije antes, un documento ya está muy adelantado para que sea el enfoque básicamente totalmente dirigido a la atención primaria en salud. O sea, hasta en un cuadro intensivo vamos a educar a las mamás, que se puede hacer atención primaria. Porque aquí hemos confundido mucho lo que es atención primaria. A este dicen que es medicina de pobre. Creemos que no. Yo puedo hacer atención primaria en salud en un cuadro intensivo. Puedo educar a la mamá, puedo educar al niño. Simplemente es que los mismos médicos, cuando uno los manda a una comunidad, a una consulta externa, digamos, en un barrio, en un área que no es hospitalaria, el estudiante cree que lo estamos mandando a una medicina, digamos, de pobre o de bajo nivel. Entonces toca cambiar la mentalidad del estudiante, cambiar la parte, digamos, la parte, como dice el doctor, la parte humanística, la parte de la ética y que él vuelva a las bases de la medicina de antes. Por ejemplo, la poricultura es muy linda y si el pediatra, si nosotros somos, pues, digamos, justos, lo que le da a uno la plata es la pediatría, es la poricultura. Yo aquí veo, o sea, mi consulta particular privada, las mamás van con los pacientes y con los niños y ninguno me pregunta si yo soy excelente intensivista, lo que sea. Me preguntaré simplemente el niño cuánto pesa, cómo come, cuánto trata la leche materna. Entonces, si el médico vuelve a esas bases, sabe nuevamente la semiología, la fisiología, nosotros le ponemos un poquito de atención primaria en salud, y le damos que vea, sepa lo de salud pública, ¿no? de su país, y que rote en centros de práctica de comunidades, digamos, no hospitalarias, que vea trabajar médicos de estas regiones, que tenga un equilibrio entre la medicina preventiva y la medicina curativa, y que el médico aprenda que lo que vas a ir a ver que por cada enfermito tiene 100 sanos o miles de sanos. Por ejemplo, nuestros médicos tienen problema que por ejemplo, no saben vacunar un niño. Le pregunto el esquema de vacuna a mis estudiantes
y se les da una clase en la carrera que eso es un error. Digo, toca volverlos, me dijo, toca volver a un médico general que sea muy fuerte, digámoslo, en lo general. Pero tenemos acá otro problema, por ejemplo, en Colombia, tenemos los médicos familiares. Entonces, el médico familiar de Colombia, el Estado creo que el médico familiar es el médico de, digamos, es la panacea para el sistema de salud y ha privilegiado las facultades de medicina con médicos familiares. Entonces, nuestro médico general se ha quedado aún más rezagado porque le han dado todo digamos, el apoyo y hasta el impulso económico al médico familiarista. El médico familiar colombiano es un médico general, especializado en lo general, o sea, no maneja distinto lo general. Entonces, simplemente hemos deformado a nuestro médico general más todavía. Nuestro médico general quedó como un médico remitidor al especialista y por eso que él busca urgentemente o irse del país a especializarse por fuera, o busca un posgrado, o busca quedarse como auditor médico de glosar cuentas en los hospitales. Porque nuestro médico general lo hemos deformado, nosotros mismos los hemos deformado y el mismo gobierno nos ha puesto los médicos generales en un estado de, digámoslo, son remitidores. Puede formular 3 medicamentos, un antiparasitario, unas vitaminas y se acabó. Entonces nos toca, desde, no sé, desde el currículo nacional colombiano de la medicina básica, volver a ver cómo nos quedamos con el gobierno que entienda que necesitamos un médico distinto para Colombia, un médico de atención primaria y un médico que tenga otras, que sea ético, que tenga humanidad y que tenga, pues, que sepa mucho de la compasión. Porque nuestros médicos hoy en día han perdido el tema de la compasión, a él les importa ya el tema de la vocación, poco hacen por vocación, lo hacen por en busca de dinero, pero nos toca ver cómo, como Facultad de Medicina, volvemos a darle al estudiante ese impulso de relación médico-paciente, porque hoy en día pues, los estudiantes andan todo el día con celular, con su computador, y ya la parte, digamos, del paciente como tal, digamos, la entrevista al paciente se les ha olvidado, se les perdió, y ya los médicos hacemos muy malas historias clínicas. Entonces, tenemos que volver a la historia clínica, hay que volver a la entrevista del paciente, el examen físico del paciente, la semiología del paciente, la base de la farmacología y de la fisiología. Y nos da la poricultura, yo creo que la poricultura es fundamental en la parte médica de estos, por ejemplo, de los niños, que hace que si un médico general o un pediatra hace buena poricultura, ese médico está tanto al lío en Colombia que ya hay universidades que han dicho, están sacando programas de poricultura, y como que si los pediatras no son poricultores, no sé cómo es que, pero aquí ya hay algunas facultades privadas han sacado programas de poricultura aparte de la pediatría. Dije, pero ¿cómo no? Entonces, ¿el pediatra qué está haciendo? El pediatra lo tenemos deformado solo para que trabaje en cuarto nivel y él sale, se gradúa con honores, sale a trabajar en primer nivel. O sea, se estrella porque lo hemos formado para patologías de alto nivel y como dije antes, no estamos formando para entonces nos toca cambiar el currículum, pero ese cambio requiere un esfuerzo del gobierno y también como universidad. Y meter todo lo nuevo, la tecnología moderna de inteligencia artificial, de la telemedicina, del manejo de datos, el manejo de la simulación clínica, el manejo, la misma parte de la bioética, el tema que el médico vuelva a entender un poquito de manejo de recursos de salud, que sepa administrar pues, su mismo consultorio, que sepa de cómo pasa un protocolo o un proyecto para compra de un equipo. Bueno, nuestros médicos no saben administrar sus recursos. Estamos hablando de un médico para formular medicamentos y se le olvidó el tema de salud pública, se olvidó el tema hay cantidad de cosas que hemos olvidado. Y como dije al principio, llegaron los coaching y todos lo han cogido ellos. Aquí, yo repito, tenemos la epidemia en Colombia ahora, yo no sé si en México igual, de personas coaching, o sea, son asesores en varias áreas de la pediatría, y ya la perdimos. En nutrición, en lactancia materna, en vacunas, en sueño, en deporte. Entonces, gente y la mamá va y le paga a ellos su consulta, que no son ni médicos, y tienen consulta en cantidades, por todo el tema también de las redes sociales, son TikTokers, son influencers, y los médicos hemos perdido esa parte de comunicación, hemos perdido la parte de manejo de estos medios virtuales, porque por ejemplo, nosotros aprendimos esto en la pandemia. Yo no sabía, ya a mi edad y todo, no sabía que era un Zoom, por ejemplo. Lo aprendí en la pandemia, antes que no me imaginaba que esto existía. O sea que nos toca hacer un cambio curricular muy importante y nos toca mirar todo, pero frente al país. Pero, por ejemplo, nuestros gobiernos actuales, como siempre hemos dicho que los médicos estaban en un punto muy crítico porque la universidad programa una cosa y el gobierno programa otra. Por ejemplo, el tema con vacunas. Hoy se nos avisó aquí, se informó en Colombia que las vacunas nuestras del país, por cosas del gobierno, van a tratar de que entren solo vacunas de países asiáticos, China y demás, porque las vacunas americanas y las que vemos de otros lados
por cosas de gobierno no quieren traerlas porque están tienen la visión de que todo lo que sea americano está mal. Entonces, creemos que, digo, pues en vacunas, pues y no hemos podido proteger la vacunación masiva. Hoy tenemos en Colombia un gran grupo de niños sin vacunas, porque el Estado simplemente no permite importar vacunas ahora americanas. Entonces, estamos hablando de que entre las vacunas de estos grupos y hay cantidad de problemas de manejo gubernamental. Pero bueno, la parte que nos toca a nosotros como médicos y como profesores, nos toca pues seguir adelante, seguir luchando, sacar médicos para un país como Colombia que necesitamos que tenga atención primaria fuertemente, que vuelva a las bases, que sepamos de nutrición, ¿verdad? Porque nuestros niños en Colombia, por ejemplo, en La Guajira, es que no es lógico que en La Guajira colombiana, un lugar donde todos los días sale por la prensa mundial que hay muertos de niños desnutridos en Colombia, La Guajira, una tierra que queda a 1 hora de Bogotá en un avión, es imposible que pase esto cuando se inyecta ya cantidad de plata y todo, y los niños se mueren por falta de comida. Entonces no es lógico todo lo que pasa, todo lo que pasa. Aquí, por ejemplo, el gobierno propuso quitarnos a las curvas de crecimiento, a las curvas de desarrollo, crecimiento, las gráficas quitarle una curva, la línea inferior. Dije, pero ¿cómo le van a quitar la línea a una curva de crecimiento? Es una estupidez que para que desaparezca el post keto, la nutrición colombiana. Dije, señor, pero doctor Petro, eso es una locura suya. Digo, borrémosle por keto la línea a la curva de crecimiento y ya el punto queda superior, quedan todos nutriditos. Eso no es así. Y una cantidad de líos entonces, mientras no estamos en una directriz nacional de gobierno, estamos en un problema tenaz. Por ejemplo, nuestros pediatras hoy en día, pues acá sacamos, pues, hoy en día gracias a Dios tenemos buenos pediatras, pero igual están lo mismo. El pediatra nuestro se forma en 4 nivel, en 3er nivel, y sale a trabajar en un 1er nivel. Y se estalla porque no le hemos enseñado lo que tiene que hacer. No saben vacunar, no saben dar leche materna, y la mamá va a pagarles porque le enseña eso. Y nosotros no lo hemos enseñado, porque nuestros currículum están dirigidos a formarlos en hospitales. Y entonces toda la medicina que se hace en el hospital es medicina pues de enfermedades complejas, es medicina curativa, y la parte de prevención, de promoción, es muy poquito, cuando es lo que se debe hacer. Entonces hay que cambiar todos los currículums y ahí estamos en el trabajo, pero mientras no tengamos un apoyo, digamos, lo gubernamental, es difícil, porque lo que paga es trabajar en un hospital de 4 nivel, lo que paga es que él sea empleado de una EPS, lo que paga es que el pobre médico esté allá, y ninguno quiere irse a una rural porque la seguridad acá en este momento es complicada. Entonces los médicos nuestros van a otros países, sean para México, sean para Argentina, sean para Estados Unidos, y aquí pues nos queda lo que llega de países hermanos vecinos de Venezuela, ¿verdad? Y estamos invadidos de médicos formados 4 años de medicina general allá en Venezuela, con programas distintos a los de Colombia, y acá el gobierno los ha avalado, él llega acá con un cartón venezolano, y el gobierno los avala casi que automáticamente express, les da la licencia para trabajar en el país. Entonces nos traen otros médicos con cantidad pues, digamos, de formación distinta a la nuestra, o sea, peor todavía. Y se emplean por salarios más baratos que el médico colombiano. Tenemos ese problema actual también aquí porque pues, se ha privilegiado que llegue la gente de afuera, lo cual no está mal, pues hay que todos deben trabajar. Pero nuestra gente de acá, nuestros médicos colombianos, están trabajando mal porque se les paga más poquito, porque el otro médico se emplea por valores más bajitos, porque es lo que ellos necesitan. Entonces es una cantidad de problemas muy complejos. Pero bueno, nos toca hacer la parte nuestra que es educar, enseñar y hacerlo como hay que hacerlo. Eso es lo que... Muy amable, Nicolás. Fíjate que me dejaste reflexionando y aquí también unos comentarios, porque uno de los problemas que tenemos los médicos es que muchos de nosotros decimos que no somos políticos y que no debemos de opinar de política. Y muy lejos Toca. tuvimos otra videoconferencia en la que precisamente decíamos e invitábamos a que participáramos de la política, porque mucho de lo que está sucediendo son por las políticas de salud. Entonces, por un lado, estamos surtiendo médicos al sector salud y en el sector salud no hay manera de quejarse. Tiene uno y modifica la filosofía, la actividad, el trabajo por políticas de salud que nada tienen que ver con la salud o lo que uno aprendió o lo que uno desea. En fin, se vuelve muy complejo esto y quiero aprovechar a que el doctor Guillermo Janowski, con todo esto que hemos hablado,
pues se ha hablado mucho de la inteligencia artificial y todo, y el doctor Janowski nos ha hecho favor en otras ocasiones, él es cirujano pediatra, y de hablar de aspectos de cirugía pediátrica, pero sobre todo para el primer nivel de atención, tomando en cuenta que es importante para la solución del problema el diagnóstico temprano. Tenemos en México muchos problemas de diagnósticos tardíos, de tratamientos inadecuados y prácticamente nula rehabilitación. El paciente pasa de su fase hospitalaria, lo malven a la población y el médico que lo atiende no sabe qué hacer, lo tiene que volver a mandar a un hospital. Entonces, no sé, Guillermo, si tú nos quieras eh, abonar o aclarar acerca de cuáles serían las áreas de oportunidad o cómo ves tú cosas en específico que tendrían que cambiar para mejorar. El doctor Janowski ya no está. No, sí, como no, aquí Sí, estoy, aquí estoy. Perdón, No, perdón. aquí estamos, claro. Sí, tuve que apagar mi cámara 2 veces, pero aquí estoy. Y muy atento. A ver, lo vería de esta manera. Quiero provocar quiero generar una provocación en el grupo porque podríamos estar hablando de muchas cosas, de políticas públicas y todo, pero mucho de esto no aterriza en lo concreto de cómo impactar en el alumno. Entonces dice, ¿estamos formando a los médicos del futuro que necesitamos? Esta es una pregunta personal que yo asumo en mi caso, también la doctora Blanca y tal vez el doctor Manuel y el doctor Ramos y muchos de los que están aquí presentes, seamos docentes de aula. Entonces, a lo mejor, uno de los primeros puntos que yo hablaría respecto a la pregunta del doctor Eduardo, ¿qué podríamos hacer mejor? Pues es que puedes hacer mejor tú con el grupo de muchachos que tienes en el salón, ¿verdad? Porque vamos partiendo de la parte, digamos, básica. El propósito del maestro es enseñar y el propósito del alumno es aprender. Entonces, desde allí, digamos, entender toda la problemática a la que el muchacho se va a enfrentar desde la generación de cristal, esa generación de la desesperanza, de que no se quieren comprometer ni siquiera de formar un matrimonio como años antes era la ilusión que teníamos todos los muchachos y ser profesionistas, casarnos, tener familia. Ahorita ellos ya no lo ven así. Ya no hay el sentido de compromiso, el echarte un compromiso con tu esposa para sacar un crédito para una casa, para un carro, ya ellos no lo ven así. Entonces, si las cosas cambiaron y cambiaron los valores, ¿qué sí podemos hacer con ellos? ¿Qué puedes tú hacer para que sientan ellos en tu parte una mentoría? Y lo hablo desde el ámbito áulico. Quizás es donde podemos mejor hacer algo para que ese muchacho sea una mejor persona y no suceda lo que vemos de que los valores incluso de la vida son considerados de otra manera y vaya, el ejemplo de que pasó aquí en la Ciudad de México, de estos dos muchachos adolescentes que tienen un bebé y que lo tiran a la basura porque no saben qué hacer, un prematuro, ¿no? Entonces, yo pregunto algunas veces en la escuela con los muchachos, por el tema de la voluntad o la decisión que tiene legalmente para la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, que ya más o menos 22 estados de la República lo tienen aprobado como legal. Y yo no me voy a meter ahorita en decir mi opinión, si está bien o está mal, ¿no? Pero yo les pregunto a ellos y el 100% dicen que les parece correcto que la mamá tome la decisión de la interrupción del embarazo. Y bueno, uno siempre trata de poner, a ver, conceptualiza el valor de la vida. Yo no te digo si está bien o está mal, porque cada contexto es muy especial, pero toma en cuenta para decidir un montón de cosas. No te vayas nomás con una sola parte de la situación, porque tú vas a ser el médico que vas a aconsejar, van a venir contigo a pedirte tu opinión, tú vas a tener que dar un consejo, una asesoría y a lo mejor una atención. Entonces, creo, doctor Eduardo, que una de las cosas que podemos hacer es, desde nuestro ámbito, ser buenas personas y tener enfocado en los muchachos lo que podríamos llamar rectitud de intención.
no sé cómo explicarlo de mejor manera, porque el concepto de ser buena persona, pues es una cosa educada, ¿no? Que nos educaron. Pero yo creo que hay un principio de valor que puede caer en teorías de la ética individual, de la ética de grupo, del mayor beneficio contra el menor riesgo. Todo esto que juega, pues, se resume a ser respetuoso, valora la vida de las personas, ser puntual. La, la, la- el modelo educativo por competencias de la carrera de medicina en México tiene muy claro o establece claramente cuáles son digamos, las competencias que se esperan del médico general mexicano. Dice algo como esto, ¿no? El médico general es la puerta que tiene el derechohabiente con el sistema de salud. Entonces debe de ser un perfil de un muchacho sólido en conocimientos, sólido en habilidades clínicas, una actitud ética y humanitaria y una formación que le permita resolver todos los padecimientos comunes, actuar en emergencias y saber canalizar los pacientes a una atención especializada. Hicimos una tesis que se presentó hace 3 días, porque ahorita todos estamos en la titulación de residentes, y la tesis la hizo un muchacho que fue muy interesante porque quisimos hacer con un simulador de baja fidelidad qué tanto los internos de pregámbaro estaban preparados y capacitados para hacer el BLS de reanimación cardiopulmonar, para hacer los códigos azules, famosos que debe de haber, ¿no? De decir, el hospital es un área cardioprotegida, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces, lo hicieron 60 estudiantes, voy a dar los resultados de la tesis rápidamente. 60 estudiantes. Todos habían reconocido que habían tenido un entrenamiento previo con maniquís en RCP. Se hizo un examen validado del BLS de 10 preguntas, de 60 nomás lo aprobaron 4. Y luego, en la parte práctica, más del 80% no hizo compresiones efectivas. Terminó esa primera parte del ejercicio, se les dio un descanso de 10 minutos, fue un ejercicio de 40 minutos, se les explicó cómo se hacía, lo volvieron a hacer ya explicado y volvieron a hacer el mismo examen que hicieron de prevaloración. Bueno, ahora pasaron de 60 a 50 y hubo un caso que había pasado el examen, de los 4 que pasó el examen primero, que en esta ocasión lo reprobó. Entonces, ¿qué dices? Ya no solo no estoy aprendiendo, sino se me olvida lo que ya aprendí, ¿no? Hay muchas cosas que podemos sacar de conclusiones, pero para redondear mi comentario y muy contento de estar escuchando lo que oigo de todos ustedes, vamos siendo buenas personas con el ejemplo en el aula. Y vamos desde ese seno pequeño que es nuestro nicho, donde podemos convivir con los muchachos, interactuar, vamos siendo empáticos con ellos y poniéndoles nuestro granito de lo que nos enseñaron en nuestra casa y de lo que nos permitió la sociedad aprender, dejarles lo mejor que tenemos. Ese sería, no lo quiero romantizar, pero esa es mi mejor manera de decir lo que me preguntó, doctor. Gracias. Muy amable. Fíjate que me hiciste recordar el año pasado a los chicos de primer ingreso en la Facultad de Medicina. Les hicimos unas preguntas muy simples. ¿Qué es lo que quieres hacer cuando termines la carrera de medicina? Ninguno quiere ser médico general. Todos quieren hacer especialidad. Y la segunda pregunta era, ¿por qué? Además, también las especialidades más socorridas eran quirúrgicas. Y cirugía plástica, estética, cosas de ese tipo. Y les preguntamos por qué. Es que es donde se gana más dinero. Eh, Creo que hay ciertas cosas y es tan complejo que como que invita a hacer otro conversatorio, porque no nos va a alcanzar tiempo en este. Y creo que hay mucho que se tiene que ver porque a veces el profesor es muy bien intencionado, llega temprano, prepara el tema y los chicos están esperando que les dé el tema como párvulos.
y luego se quejan y quieren una calificación mayor. Y luego se juntan y se quejan del profesor y lo llaman, ¿verdad? Al profesor para darle una amonestación de que no repruebe tantos, que sea un poco más elástico, que sea más dulce, cosas por el estilo. Creo que hay mucho que tenemos que hablar acerca de las cualidades y las políticas que se siguen en la misma escuela de medicina acerca de la formación de los médicos, porque si el médico aprende esas prácticas, ¿qué tipo de médico es el que va a ser? El que quiere justificar la pereza, la impuntualidad, la informalidad, etcétera, una serie de cosas, escudándose en que tiene derechos sin que pueden echar montón. En fin, hay mucho todavía que se puede hablar de eso. Y apurándonos un poco, Manuel, pues ya quisiera que vayamos tomando, porque ya llegamos a un buen horario que ya debemos de rematar. Si quieres aprovechar tu participación para dar un mensaje final y luego ir un poquito al revés. Manuel, apagaste tu cámara. Bueno, para evitar y hacerlo más dinámico, pues yo creo que vamos a regresar, Blanca Aurora, si puedes mandar un mensaje. Aquí está ya Manuel. Adelante, Manuel. Eh, eh, ahí voy, 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 ahí voy. Este, eh, ¿Qué les quiero decir? Este, Fíjense que me da pie todo lo que ha hablado el doctor Janowski y la doctora Hernández y así como el profesor Lara, digo el profesor Ramos, en algo que cuando me dice, veo una persona, me dice, oye, qué bien te ves, pues en función de mi edad, ¿no? Es decir, pero a los pasados fueron mejores. Y para mí es fundamental. El primer punto que voy a comentar son los campos clínicos, es decir, tú puedes llevar en el aspecto teórico una muy buena anatomía, fisiología, histología, embriología, conocer muy bien todo eso, pero la aplicación de esos conceptos en la práctica clínica es otra cosa. Y si tú no tienes un hospital en donde puedas ir a ver lo que te dijeron en los 2 primeros años de tu formación, pues entonces está complicada la situación. La opción, como decía yo, de los simuladores es una perfecta opción, pero no todos los hospitales ni todas las universidades tienen, porque de pronto hay un especialista en simuladores que lleva su conocimiento a algunas cosas muy específicas. ¿Ve? ¿Está bien? Pero no quiere decir que el aprovechamiento de los alumnos que dejó de tener en la práctica clínica, en los campos clínicos, que por otro lado, en México, todas las escuelas de medicina tienen la obligación de tener un hospital universitario. No lo tienen todas. ¿Por qué? Pues porque hay una negociación con la Secretaría de Salud, pero la obligación legal es que tienen que tener un hospital universitario para que los estudiantes puedan practicar después o aprender el aspecto clínico. Hace muchos años conocí a José Renán Esquivel, que era, o fue muchos años, director del Hospital Pediátrico de Panamá, y José Renán, que estudió pediatría en el Hospital Infantil de México, un poco más grande que yo, y que también recibió la medalla Federico Gómez, estudió en el Instituto Karolinska en Suecia. Y entonces un día llegó al hospital como director y llamó a los médicos y les dijo, señores, aparte de su consulta de sus especialidades, la que fuera, van a tener 2 horas de niños, consulta del niño sano. Bueno, eso fue una revolución, porque todos dijeron, está loco el hombre, ya se volvió loco. Si tenemos muchísimos pacientes
hematología, de asma, y ahora quiere niño sano. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que sucedió? Que rápidamente se agotaron las consultas con los médicos más famosos del hospital y ya no había, estaba una cola tremenda para niños sanos, hasta que empezaron a llegar a sus consultorios y su secretaria dijo, doctor, ¿tiene usted 15 pacientes? ¿Cómo que 15 pacientes? ¿De oncología? No, doctor, vienen a consulta el niño sano. Y en Panamá, en esa época, todos los especialistas del Hospital Infantil de Panamá tenían por lo menos 7 pacientes del niño sano. Y eso fue una extraordinaria enseñanza del doctor José Renán Esquivel. Mire, hay otro punto, el currículum oculto. En el Instituto Nacional de Cancerología empezaron a trabajar porque tanto el doctor Ramos, Eduardo, el doctor Guillermo Janowski, la doctora, a lo mejor no porque es muy jovencita, pero a lo mejor, pero es posible que en su currícula tuviera no hubiera una materia sobre oncología, sino que se veía oncología en los diferentes sistemas, aparatos o sistemas. Bueno, pues el Instituto Nacional de Cancerología de México empezó a trabajar para sacar la materia de oncología del currículum oculto y hacerla evidente. No es como parte del tubo digestivo. No, no. Oncología tal cual. Y por supuesto seguían con las clases que iban aparte en las diferentes clínicas que se daban. Yo creo, bueno, ¿qué les quiero decir? Que yo soy el comisionado estatal de conciliación y arbitraje. Veo verdaderamente el curso, cada vez que llega un paciente a la SECAMED, que es como se llama, y resolvemos, ya sea que se concilie o no se concilie, tienen la obligación, el médico tiene la obligación de tomar una capacitación de lo que se le complicó. De vías biliares y pasó esto. Pues ese doctor, concilie o no concilie, ese doctor tiene que tomar una capacitación sobre vías biliares, cirugía de vías biliares. Es por ley. Esto es algo verdaderamente importante, porque no es nada más cirugía de vías biliares, es problemas de cirugía reconstructiva. No se quejan de crecimiento, de desarrollo, que sería una virtud que se quejaran. Cuando yo estudié medicina, por supuesto que me enseñaron a mí nutrición. Cuando fui al Hospital Infantil de México, como residente, por supuesto que me enseñaron. El doctor, el quien creó el Hospital Infantil, Federico Gómez, era una gente que se dedicaba a los aspectos de la nutrición y del crecimiento y desarrollo de los niños. Y creó una institución que es verdaderamente monstruosa académicamente en Iberoamérica. Y lo mismo el profesor Cravioto, y lo mismo, bueno, podría yo hablar de 6 gentes que fueron la base del hospital y que eran gente que se dedicaba al primer nivel de atención, pero obviamente no dejaron de ver el futuro en diferentes especialidades. Bueno, yo creo que un factor importante tendría que ser, bajo mi muy personal punto de vista, que los médicos que quieren ser maestros de pediatría, maestros de fisiología, maestros de embriología, tendrían que prepararse en ese tipo de cosas para poder entrar. No podemos seguir dándole a un amigo, a un joven médico que está empezando una materia para ayudarlo. No lo ayudamos, ni ayudamos a estos jóvenes, ni ayudamos a los estudiantes. Y estoy de acuerdo con lo que decía ahora con respecto a la currícula y la formación de la misma por las universidades, quienes manejan ese currículum, digo, esa parte de la formación son los consejos técnicos de las universidades. Y ahí están los señorones
de la medicina de esa universidad. No se refresca muy seguido y eso hace que haya un condicionamiento muy especial. Hace unos 6 meses, doctora Hernández, le platico, el currículum y el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México lo acaban de cambiar. Hubo cambios y por supuesto hubo gente que está a favor y gente que está en contra. Pero para terminar, cuando estaba en Nezahualcóyotl, que es una ciudad marginal del Estado de México, ahí me tocó trabajar con un plan de enseñanza de medicina por bloques. Uno podía, el estudiante podía entrar en el bloque 3 y después en el 5 y después en el 2, pero no era como en la UNAM o como en otras universidades que tenías que empezar por anatomía, embriología, histología, no. Tú te llegabas y estos bloques estaban perfectamente ubicados, y esto lo hacía la Universidad Metropolitana en el Distrito Federal. Yo pues yo creo que es necesario que los maestros o los docentes, como se les quiera llamar, tengan más responsabilidad. Que no se trata nada más de llegar y preparar la clase. Yo conozco mucha gente que prepara la clase, pero la hora que llegaba la gente de capacitación de la UNAM a capacitar a los maestros, era una barbaridad. Casi ninguno quería quedarse. Los tenía yo que obligar, porque evidenciaban su falta de teórica y práctica. La metodología de la enseñanza no es sencilla, es muy complicada. Y si a eso le agregan ustedes que hay un estudiante que todavía no conecta adecuadamente, pues entonces el resultado es fracaso. Muchas gracias. Muy amable, Manuel. Antes de cederle la palabra a la doctora Blanca Aurora Hernández, aquí el doctor López Valladares me está retando a que diga por qué las políticas en salud debemos de participar. Con mucho gusto le voy a poner un ejemplo. En el Seguro Social, un médico de primer contacto, que es el médico familiar, el coordinador está contento si ve 45 pacientes, incluyendo 5 recomendados, y está contento con él. El tiempo que le dedica a cada paciente es tan malo que difícilmente nada más le pregunta qué viene y le hace la receta o una incapacidad. No se puede hacer un buen interrogatorio, una buena exploración y mucho menos promoción de la salud. El ejemplo es con España. El médico en una clínica vecindaria o como le llaman allá en un centro de salud comunitario, el pediatra o el médico que va a ver a un recién nacido que llega a la semana de haber nacido, lo va a ver durante 15 años. Y a ese médico le van a pagar mientras menos consultas tenga el chico y menos diagnósticos de enfermedad. Y me resulta muy congruente porque esa población que se le asignó, que generalmente son 600 pacientes, puedo estar equivocado, pero conozco muy bien el funcionamiento, al menos en Málaga, y esa población, mientras la mantenga más sana, sin internamientos en hospital, sin enfermedades con crecimiento y desarrollo normal, sin alteraciones nutricionales, se le da un bono de gratificación porque ha hecho promoción de la salud. Aquí, en México, no hay nada de esas cosas, ni premios. Entonces, yo creo que esas políticas de salud tienen que ver mucho. Además, hay un sistema computarizado desde hace más de 30 años, que el paciente de Málaga lo pueden atender en Barcelona, etcétera, y poner en su expediente clínico qué fue lo que se hizo y todo. Aquí en el mismo hospital buscan el expediente de un paciente y no lo aparece, no aparece. Se perdió en algún sitio. Entonces, yo creo que sí influyen las políticas, porque las políticas quiere decir dedicación, tiempo y dinero, presupuesto para hacer las cosas mejor. Entonces, pues aclarado esto, espero que el doctor le haya quedado claro, o al menos haya salvado ahí mi pellejo. Le cedo la palabra con mucho gusto para el remate ya final, un mensaje final a la doctora Blanca Aurora Hernández.
Muchas gracias a todos. Y ya en virtud del tiempo, solamente quisiera aportar dos cosas. Y muy en línea a lo que comentaba el doctor Guillermo, mi visión personal es, uno, la redignificación de la medicina general. Yo soy médico general, muy orgullosa de serlo. Tengo práctica clínica, pero también he encontrado cuál es ese nicho en el que puedo contribuir a que se cambie un poco mi contexto para que el día de mañana el médico que me atienda tenga otra visión. Tuve la oportunidad de participar en el diseño curricular de la universidad en la que estuve como directora nacional, donde por azares del destino, mi idea y propuesta fue autorizada para que permitiera ser parte de ese rediseño que integra la atención primaria en salud desde el enfoque transdisciplinar, para que a lo largo de toda la currícula el estudiante tenga esta formación cercana a la parte clínica. Y hablaban del campo clínico que ya no hay, que cada vez hay menos, pero ¿por qué no pensamos que donde hay una congregación humana hay una necesidad de atención en salud? Y tener esta visión también nos puede ampliar ese campo clínico el día de mañana. Y parte de mi cumplimiento de esa visión, que es un compromiso personal de la redignificación de la medicina general, es participar en este tipo de cambios. El impacto final de mi participación fue un plan de estudios que permitía a los médicos que egresaron de mi institución, de la institución en la que participé, de la que orgullosamente soy egresada, podrían participar en un doble título en México y en Estados Unidos, pero no en medicina en otro país, sino en salud global, salud pública con enfoque en salud global. ¿Por qué? Porque un médico necesita formarse en una diversidad de contextos para poder realmente atender las necesidades de su entorno. Entonces, este primer punto es parte de la redignificación. Y el segundo es aprovechar la tecnología. Y esto no implica que estemos todo el tiempo en nuestros teléfonos celulares utilizando la computadora. No, es cómo esta tecnología va a facilitarnos el análisis de tanta información que hay para poder concentrarnos en lo que nos interesa, que es que el paciente reciba una atención oportuna, eficaz, eficiente y adecuada. El doctor Lalo mencionaba hace un momento algo muy claro, cómo la telemedicina acerca y rompe brechas, pero cómo podemos acercar este tipo de tecnología a nuestras comunidades donde no existe este tipo de tecnología y que sin embargo hay otras líneas en las que podemos llegar. Hubo un programa de servicio social muy interesante hace algunos años donde se les daba al pasante un equipo de radio para que pudiera tener una comunicación, sobre todo en los espacios remotos. Y esto hablo de hace 8 o 10 años. Es una forma en la que la tecnología se integra. Entonces, hoy simplemente dejo este comentario. ¿Cómo hacemos cumplir esa visión, en mi caso, de la redignificación de la medicina? Pues con la oportunidad de hacer este cambio curricular que hoy por hoy tiene un impacto en 16,000 estudiantes a nivel nacional que están cursando un plan de estudios diferente y que espero el día de mañana, pues un poco de esta visión que tengo hoy se materialice. Y obviamente no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar ni resolver políticas de salud aquí, pero sí podemos hacer esos nexos para que en diferentes países, en diferentes localidades, inclusive en nuestro propio México, que bien decía el doctor Guillermo, hay muchos Méxicos en México, se acerquen e intercambiemos estas visiones que sin duda alguna convergen en diferentes espacios geográficos. Sería mi aporte, Eduardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y me parece muy atinado tu comentario. Y sin más, quiero darle la palabra a Nicolás Ramos, si nos haces Bueno, favor, Nicolás. o sea, yo diría que simplemente, pues, pues ya como para cerrar la idea, yo necesito que tengo acá modernizar los currículums, toca modernizar la educación médica, de general toca modernizarla, nos toca simplemente, y tener el tema también de la evaluación, porque nosotros no sabemos evaluar bien la gente, entonces, siempre pregunto quién evalúa al evaluador, quién evalúa al profesor, entonces toca también aprender a evaluar. Hoy día los estudiantes son estudiantes digitales, tienen toda la tecnología en la mano, tienen toda la cosa en el chat GPT, entonces, ya tiene el tema ético. Yo les digo a los estudiantes, háganme una monografía de tal cosa, de tal tema, y lo hacen en un segundo. Él tiene el trabajo de ayuda, también la parte ética. ¿Quién enseña a ellos qué es lo ético, por ejemplo, de una copia, de un plagio, de un ChatGPT, de esta inteligencia artificial? ¿Cómo no incurrir en falla de ese tipo ético? Entonces, toca también volver a un trabajo muy importante en la parte bioética de los chinos, la parte de humanización, la parte de verles cómo volver a centrarlos en el paciente, la historia clínica, en cómo la entrevista pediátrica y general es muy importante con el contacto con el paciente, sin olvidar pues, la parte virtual que hoy en día ya está, llegó y se quedó, pero nos toca no olvidar que siempre el médico necesita estar al lado del paciente.
claro, trabajando con la parte virtual, con la parte de simulación, la parte de la telemedicina, todo lo nuevo, hay que utilizarlas, pero hay que trabajarlas fuertemente porque la historia clínica, yo creo que es fundamental y la parte de la relación médico-paciente es fundamental. Si el médico hace una buena entrevista, un buen examen y todo, ya se ganó muchas cosas. Y básicamente con que haga ese tipo de trabajo bien hecho, un médico general ha ganado mucho. Pero hoy en día, como dije antes, lo hemos perdido porque el médico ya piensa más allá, piensa en su especialidad médica. La universidad casi que lo programa, lo lanza a que haga su segunda especialidad, su segunda especialidad. Y la parte general no les gusta mucho porque, pues, gana un poquito el tema que hablo aquí de seguridad, pero toca ver cómo ordenamos los currículos nuevos, cómo hacemos que el médico vuelva a la parte de las básicas, como es la semiología. Para mí, si un médico supiera semiología en forma, sabría muchas cosas de la medicina, se lo olvida la semiología, la fisiología, las básicas. Entonces, lo que toca volver a muchas cosas anteriores, no inventar nada, ya todo está inventado. Toca es como volver a como a ordenarnos nuevamente las cosas, por lo que lo que el doctor Eduardo hablaba de hace años, lo que hizo todo el tema de nutrición, de pericultura, eso se hizo toda la vida, sino que lo hemos perdido porque como dirigido los programas nuestros a una medicina muy técnica. Entonces toca volverlo a como bajarlo al estudiante que entienda que pues lo que no les gusta es lo que les va a servir para la paciente, y también la parte, digamos, del bienestar integral del paciente depende mucho de como yo lo enfrente, lo salude y lo tenga. Si yo soy como docente, estoy educado y entiendo a mis estudiantes, porque ahorita todos son adolescentes, y el joven de hoy en día es un joven distinto al joven de hace 20 años, tiene otra mentalidad distinta. Entonces toca ver también cómo el maestro se moderniza y cómo se vuelve un acompañante del estudiante, se hace un amigo del estudiante. Ya no es el maestro sabelo todo de hace 40 años, sino que nos toca volvernos un profesor moderno que acompañe al estudiante y que lo entienda, y que con ese acompañamiento de momento hace que ese médico jovencítico sea mucho mejor. Y el modelo, como dijo el doctor Guillermo, el modelo que sea el docente, el chino lo va a copiar, entonces, el estudiante. Si yo soy un modelo, pues, digámoslo, bueno o malo, así va a ser mi estudiante. Yo me toca hacer un modelo ejemplar para que él también copie ese modelo. Y si yo soy un mal modelo, pues el estudiante va a hacer lo mismo. Entonces no estudia, no trabaja, no cumple, es irresponsable, no es compasivo. Pero aquí hay mucho de muchas aristas y muchos temas. Conclusión, toca todos modernizarnos, la educación, la formación, los currículos, volver a la atención primaria en salud sin olvidarla, porque eso es importante, y no olvidar la tecnología moderna. Lo que la doctora Blanca hablaba me parece muy interesante, y chévere que nos hiciera después un escrito de todo lo que habló, porque es muy rico oírla. Veo que eso está muy formada en el tema de eso, de cosas muy buenas, y todos han hablado de temas muy interesantes. Eso era mi aporte por ahora. Sí. Muy amable, muchas gracias. Eh, Aquí me hacen un comentario, antes de dar la palabra al doctor Guillermo Janowski, de que con las nuevas tecnologías a lo mejor se puede retomar algo que ha quedado durante décadas parcialmente olvidado, que es la investigación. ¿Qué tanto les enseñamos a nuestros estudiantes de medicina a hacer investigación? Y con las nuevas herramientas sería algo muy importante para crear inteligencia local o regional, incluso nacional, utilizando las nuevas herramientas que se tienen de inteligencia artificial, bioestadística, etcétera, etcétera. Bueno, doctor Guillermo Janowski, un mensaje final. Bueno, primero agradecido por la invitación. El agradecido por la invitación. Me parece que se han vertido aspectos desde, digamos, como un prisma, desde muchos ángulos se habló del mismo tema. Y de nuevo yo me centraría en lo siguiente como mensaje final. Si yo quiero comprar los ingredientes para ser un docente que pueda impactar en la trayectoria educativa del alumno, ¿qué compraría? Yo compraría 8 cosas si las puedo encontrar. Uno, una herramienta que me permita formar el desarrollo del pensamiento crítico y de la toma de decisiones en el alumno. Enseñarlo a evaluar la evidencia científica. Segundo ingrediente, una pizca de formación ética y humanista, que el muchacho le dé importancia a la empatía, que es el entender y ponerse en los zapatos del otro,
y una comunicación asertiva con el paciente y su familia. El tercer ingrediente, habilidades prácticas y procedimientos médicos. Reforzar, y aquí Blanca no me va a dejar mentir porque en VM le pegaban fuerte a lo de simulación, igual como ahorita en la Universidad de Guadalajara, ¿no? El reforzamiento de habilidades con ética, con sistema, ¿no? Otro ingrediente, la preparación que el alumno debe de tener para exámenes de altas consecuencias. El hecho de que aprenda a contestar instrumentos objetivos escritos, que aprenda a medir su tiempo, que aprenda a gestionar el conocimiento. El quinto ingrediente, habilidades de comunicación y de trabajo en equipo, uso de tecnologías en medicina basada en evidencia y ahorita todo esto de la inteligencia artificial. Y el penúltimo ingrediente, un bienestar personal y manejo del estrés. Que el muchacho entienda o la señorita entienda sobre la salud mental, que el alumno de medicina debe de tener una higiene mental. Hay tantas cosas que uno ve en esto y es un terreno que es espinoso. Y por último, una pizquita, como decía mi mamá, un puñito, lo que te quepa en las manos, de motivación y liderazgo en el ámbito médico. Que el muchacho se le vea en los ojos el apasionamiento por lo que está haciendo. Que no lo sufran, que lo gocen. Si nadie les puso una pistola en la cabeza para entrar a la carrera de medicina, todos entraron porque les gusta. Que se nota que les gusta y que nosotros los educamos. Que los educamos con nuestra actitud, con el ejemplo, con los buenos y los malos ejemplos, con presentar medicina basada en problemas, por presentarles un incidente crítico y que todo lo que viene lo convirtamos en un aprendizaje. Muchas gracias. Muy amable. Todos los comentarios vertidos han sido maravillosos. No me queda nada más que agregar un pequeño comentario antes de cerrar esta transmisión, que sería, independientemente de la formación y cada uno de nosotros, a lo mejor el premio que vamos a tener a la distancia de nuestro ejercicio profesional sea aquel paciente que regresa y trae otra generación y pasan los años, y dice, ¿por qué no vas a ver a fulano? Es muy famoso. Es que yo voy a ver a este doctor porque es al que le tengo confianza. Entonces, yo creo que también tenemos que buscar la manera de promover la relación médico-paciente. El médico debe de ser humano, debe de tener una actitud de servicio, y yo creo que si reúne estos requisitos en su formación y de todos los días en su actividad, pues vamos a tener al médico que México necesita. Quiero agradecer a cada uno de los participantes, a la doctora Blanca Aurora Hernández Cruz, al doctor Nicolás Ignacio Ramo, de Colombia, al doctor Guillermo Janoski Reyes, al doctor Manuel Fernández Torrano, su participación, el habernos ilustrado, al haber vertido sus opiniones de un tema muy importante, controversial, pero que cada uno de nosotros, como bien decían por ahí, podemos marcar una diferencia. Empecemos por nosotros. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a Nelson Faría desde Maracaibo, su presencia, a la doctora Araceli Silva Angulo de la Ciudad de México, al doctor Luis Matos de Guerrero, al doctor Juan Héctor Martín Meléndez de Guadalajara, a la doctora Froilán Guerrero Gamboa de la Ciudad de México. Espero que no se me pase alguno por ahí. Muchas gracias por las felicitaciones a los ponentes y sus comentarios. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.